El Atlético de Madrid pasó de ser un equipo que peleaba títulos a dar pena y conformarse con ganarle al Real Madrid o al Barcelona. Eso hizo que echaran al Cholo y llegara yo. Y mis objetivos están clarísimos: ganar la Champions, ganar la Liga y si cae, ganar una Copa. Arrancamos la reconstrucción del Atlético de Madrid. Vamos ahí, señoras y señores, llegamos, somos el nuevo entrenador del Atlético de Madrid. Llegó Fran a dirigir este equipo, a enderezarlo, llegó a hacer historia con el Atlético. Y empezamos rápido con la salida. Marco Llorente no lo iba a necesitar, no me gustaba su juego, así que se iba. Igualmente que Sorlo, que necesitaba un 9 con más peligro. También sacamos a los viejos, se iba Coque y también se iba a ir el Principito Griezmann, campeón del mundo, pero ya no le daba las piernas para seguir en este equipo. Y después de una limpieza, lo que necesita este equipo es un lateral derecho que no se canse de subir y bajar, un lateral izquierdo que meta miedo cuando cruce la mitad del campo y una joven promesa, un extremo derecho joven, rápido y con ADN campeón, alguien que pueda mirar de tú a Yamal y a Franco Mastantuono. Y nuestro primer refuerzo iba a ser el lateral derecho Denzel Dumfries, un tipo que está loco y que sabe jugar por esa banda derecha como ningún otro. Nuestro segundo refuerzo iba a ser nada más y nada menos que Theo Hernández, exjugador del Real Madrid y uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Y el extremo derecho promesa, francés y campeón ya de Champions es Ciri Doué, una promesa con alma de estrella que te hace pensar que este man sí o sí va a ganar un Balón de Oro. Y así queda el nuevo Atlético de Madrid, con dos laterales de talla mundial y un extremo derecho de calidad. Dejamos viejos y trajimos nuevas jóvenes promesas. Y el primer partido iba a ser nada más y nada menos que con el Español, partido el cual íbamos a terminar ganando 5-2 con 3 goles de Alex Baena y 2 de Julián Álvarez. Empezamos con pie derecho. El segundo partido iba a ser contra el Elche, partido cerrado, pocas opciones, pero ganamos 1-0. El otro partido para el Atlético, sufrido, pero victoria al fin, 1-0. Y con un arranque perfecto, lo que vamos a hacer es simular hasta el final de la temporada para ver cómo le va a este equipo y cómo rendimos. Miren, este mes de mayo no perdimos un solo partido, el Atlético cerró como una bestia. Victoria ante el Valencia, luego al Celta, empatamos contra los Osasuna, pero después goleamos 4-1 al Girona. Contra el Barcelona hicimos un partidazo, terminamos 2-2 y el último partido le ganamos 3-1 al Villarreal. Bueno, y ahora llegó la hora de ver la tabla de posiciones, cómo nos fue en esta liga. Y en la liga, bueno, el Barcelona estuvo intratable, voló literalmente, campeones con 98 puntos. El segundo fue el Real Madrid, que tampoco se quedó atrás, 94 puntos, una temporada de locos para los dos gigantes. Y nosotros, bueno, terminamos con 80 puntos, 14 de diferencia del segundo. Lo bueno es que Julián Álvarez cerró la temporada encendido, goleador. Baena fue la revelación. Theo y Dumfries y Doué se adaptaron rápido, entonces estamos bien ahí. En la Supercopa nos cruzamos con el Real Madrid y bueno, no se puede ganar siempre. En la Copa del Rey llegamos hasta cuartos de final, pero el Barcelona, que está intratable toda la temporada, nos cerró el paso. Y en la Champions League, que es la gran meta del proyecto, bueno, íbamos a tener un fracaso absoluto. El Inter de Milán nos iba a eliminar en octavos por penales, una pena y un fracaso increíble. Pero bueno, no pasa nada porque arranca una nueva temporada y como siempre empezamos a mover el mercado. Primero que todo, Nahuel Molina no quiso renovar contrato, así que tocó dejarlo ir. También Lemar y Depay, que volvían de préstamos, pero yo la verdad no contaba con ninguno de estos dos porque no me parecen buenos jugadores. Y con estas ventas llegó una muy buena bolsa de dinero y ya saben lo que significa: modo de fichajes activado. Y uno de los fichajes de esta temporada iba a ser Ezequiel Palacio, un mediocampista bastante bueno, argentino, que se iba a entender bastante bien con Thiago Almada y con Julián Álvarez. Y con todo este dinero llegó Pedro Porro, un lateral ofensivo con más energía que un Red Bull. Después Hugo Larsson, joven promesa, que le iba a dar un equilibrio a ese medio campo porque necesitábamos también competencia, ya que Barrios y Gallagher lo estaban haciendo bien, pero sí es verdad que necesitamos un poquito más de suplencia. Y también traímos un delantero, Maximilian Beyer, una bala alemana. En total invertimos 235 millones de euros, una locura. Así que al nuevo Atlético, los refuerzos están listos, los suplentes empujando fuerte y hay competencia por todos lados. Por cierto, Conor Gallagher ahora se pelea el puesto con Ezequiel Palacios, por eso anda con el peto en todos los entrenos y la competencia interna está que arte. Y después de ver la plantilla no vemos mucha vuelta y vamos al final de la temporada. Y bueno, y si miran el calendario se van a dar cuenta de algo importante. Sí, el que aparece ahí es el Bayern Múnich, el cual nos mandó de regreso a casa, nos eliminó 2-0 en la semifinal de la Champions. Pero nada mal, llegamos a la semifinal de Champions nuestra segunda temporada. En Liga, otra historia, otra vez tercero a años luz del Barcelona y del Madrid. Los culés y los merengues empataron con 96 puntos, pero la diferencia de gol coronó al Barcelona. Y si revisamos los goleadores aparece Rafinha, que venía rompiéndola. Guarden ese nombre porque lo van a volver a escuchar.
escuchar. Pero en la Supercopa de España levantamos nuestro primer título como entrenadores del Atlético. Y nada más y nada menos que contra nuestro clásico rival, el Real Madrid. Campeones y con Dujué como goleador del torneo. El proyecto empieza a tomar bastante forma. Pero en la Copa del Rey, fracaso total. Eliminados en la segunda ronda contra el Getafe. Y así, sin descanso, nos vamos directo a la tercera temporada. Tenemos un presupuesto de 210 millones de euros. Pero antes, toca informar algo. Baena se fue, pagaron la cláusula de rescisión y yo ni me di cuenta, ni tuve la oportunidad de grabarlo. Así que toca moverse rápido. Nos vamos directo a las pestañas de transferencia y aquí tenemos a dos jugadores bastante importantes que quiero traer al equipo. Uno de ellos es Rafinha y el otro es Rodrigo. Dos veces brasileñas, dos jugadores de los top, de los dos gigantes de España. Y claro, si queremos cortar la brecha contra el Barcelona y contra el Real Madrid, necesitamos quitarle sí o sí a un futbolista de ellos. Aún así, me decanté por Rafinha. Negociamos directamente con Flick y después de una charla intensa cerramos el trato por 120 millones de dólares. Y así llega Rafinha al Atlético de Madrid, nuestra nueva estrella para romperla en Champions. Yo esta temporada solamente iba a traer un futbolista más, pero me di cuenta que Giovanni Simeone y José María Jiménez no querían renovar su contrato. Fue un golpe duro porque no lo teníamos en cuenta, pero lo que nos caracteriza en este modo carrera es que si no quieren seguir, los vendemos y traemos nuevos fichajes. Así que salimos al mercado con todo. Para reemplazar a Jiménez trajimos a Sergi Cardona, un central sólido con salida limpia y hambre de gloria. Pero no nos quedamos ahí. Volvimos a mirar al Barcelona, porque ya le habíamos quitado a Rafinha, pues necesitamos otro refuerzo de ellos. Y me decanté por Ferran Torres. Negociación directa, 90 millones sobre la mesa y Hansi Flick que no pudo negarse. Así que Ferran llega a reforzar este ataque. Mientras todo esto pasa, ganamos los 3 partidos del mes. Excelente. Y Ferran llega a reforzar el ataque y forma un tridente de locura junto a Julián Álvarez y Rafinha. En el medio campo, Palacios y Gallagher se siguen peleando el puesto, acompañados por Dujué, que viene en modo estrella. Hugo Larsson, la joven promesa sueca que llegó para quedarse. Y en la defensa pues tenemos de suplencia a Pedro Porro. Sergi Cardona, que llega a cubrir el hueco que dejó Jiménez. Y así llegábamos a una temporada histórica. Después de tanto sufrimiento, por fin la recompensa llegó. 87 puntos para el Atlético de Madrid, 82 para el Real Madrid. Y el Barcelona a kilómetros con 73 puntos. Primera liga del proyecto. En la Copa del Rey la cosa fue totalmente diferente. Eliminados en cuartos de final contra la Real Sociedad, 3-2. Y en la Supercopa nos enfrentamos también de nuevo al Madrid, pero esta vez se la llevaron ellos. Y en Champions, bueno, la Champions sigue siendo nuestro demonio. Fuimos eliminados en la fase de liga, terminados en el puesto 25 y para rematar, el Real Madrid llegó a la final. Campeones de liga, pero a ver al Real Madrid en la final duele. Pero si hablamos de rendimiento, este equipo fue una máquina. Julián Álvarez fue el killer, goleador de la temporada, rompiendo todas las redes. Le siguieron Dujué, Ferran Torres y Beller. Funcionaron los fichajes. Bueno, Rafinha hizo en 32 partidos solo un gol. Increíble. Digamos que su temporada fue más de apoyo moral. Aún así, los titulares lo decían todos. Atlético campeón de la liga y justo debajo el Real Madrid campeón de Champions. Y así le damos inicios a una nueva temporada con nuevos fichajes, nuevos retos y nuevas sorpresas. Porque mientras celebrábamos el título, el Arsenal vino con la chequera en la mano y Pablo Barrios, joya del medio campo, fue vendido al Arsenal. Pero cada pérdida nos hace más fuerte y la Champions sigue esperando. Así que después de ganar la liga, el club está en su mejor momento. El presupuesto era una locura, 241 millones, pero esta vez no queríamos cantidad, sino que queríamos calidad. Y entonces apareció el nombre, Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro y una de las estrellas más deseadas del planeta. Sí, el mismísimo Dembélé iba a vestir de rojo y blanco. Negociación directa con Luis Enrique y después de una charla intensa y muchas contraofertas cerramos el trato por 150 millones. Tenemos talento, tenemos historia y ahora tenemos al mejor del mundo. La Champions no se gana sola, pero este año vamos con todo. Con él, Rafinha, Dujué y Julián, el ataque del Atlético da miedo. Y primer partido del Atlético versus el Elche, ahí vemos a Dembélé de titular, también vemos a Rafinha, a Julián y a Dujué, un ataque increíble. Empatamos, sí, debutamos 1-1 contra el Elche, no era el arranque soñado, pero bueno, es el primero, apenas se están adaptando los muchachos. Pero bueno, viene el segundo partido y esta vez contra el Valencia. Victoria 4-1 y el ataque ya empieza a mostrar sus frutos. Y así terminaba la temporada. Peleamos hasta el final punto a punto con el Barcelona, pero no alcanzó. 95 puntos para el Atlético y 97 para el Barcelona. Una liga que se escapó por nada. Y llegamos a la final de la Champions. En semifinales habíamos eliminado al Borussia Dortmund. En cuartos al Olympique de Marsella. En octavos le eliminamos al Barcelona. Llegamos a los playoffs eliminando a nada más y a nada menos que al Chelsea.
Chelsea y también casi nos quedamos eliminados en la fase de liga porque quedamos en el puesto 15. En la Copa de España no pudimos cumplir y quedamos en la primera ronda eliminados. Igualmente que en la Supercopa de España, fracaso absoluto. La buena noticia es que Julián Álvarez junto a Doucouré, Dembélé y Ferran Torres eran los mayores goleadores del equipo. Rafinha quedó un poquito atrás, pero cumplió esta vez. Así que sin más, vámonos a la final de la Champions. Y arrancaba la final de la Champions en el estadio Arena auf Schalke. En el estadio del Schalke 04, una final que teníamos que ganar porque teníamos que llevar ese trofeo a Madrid. Dembélé para Dumfries de nuevo, muy buena. Dumfries que la tiene para Gallagher. Meta el pase para ahí para Julián, que lo vio. Sí, señor, lo vio. Pégale, Julián. Pegámosle de aquí. Pégale. No. Yo se la quería englobar y no pude. Y ahí estábamos nosotros, bastante molestos porque sabíamos que no podíamos perder ni perdonar oportunidades contra el Manchester City. E iba a llegar la primera sorpresa. La perdí. Haaland. No. Y Erling Haaland, que no nos iba a perdonar ni a fallar la primera oportunidad que tenía contra nosotros, mandaba el balón a guardar y se iban nuestras esperanzas. Buena Rafinha, qué buen pase, excelente. Ahí lo vio, vamos con Doucouré. Excelente. Dale que puede salir, pégale de ahí. ¡Ay, Donnarumma! Y no estaba nadie, ni Julián ni Dembélé para rematar ahí. ¿Para quién? Para Palacios. ¿Quién sale jugando? Muy bien, para Julián. Excelente, Julián. Hay que hacerla, esta sí no la puedes perder, Julián. Pégale. ¡Golazo! Y después del primer gol de Julián teníamos un primer tiempo de locura, ocasiones para los dos lados y el descanso. El marcador decía 1-1 y todo se iba a decidir en la segunda mitad. Excelente. Palacios está recuperando bien. Muy bien, a ver, Dembélé. ¿La tiene para quién? Para Rafinha, excelente. La va a pegar desde ahí, Rafinha, pégale. ¡Ay, Donnarumma! No cogió el efecto que quería que cogiera el balón. Ojo, muy bien. Recuperó Rafinha, excelente. Buena. ¡Ay, se fue Julián! Vamos, Julián, que la puedes hacer. Julián. No te vas a comer, Julián. Pégale de ahí, pégale. ¡Qué golazo, Julián! ¡Qué golazo! Estamos recuperando muy bien el balón. A ver, no la podemos perder. ¡Qué buen pase! ¡Qué pasesote metió este man! ¡Qué pasesote! ¡Vamos, Rafinha! ¡Excelente! ¡Pégale de ahí! ¡Ay, no! A ver, Gallagher, le llegó el balón para Gallagher. Juéguela. ¡Ay! Ciérralo. Excelente. Buen ¡Penalti! ¿Pitó penalti este? No, ¿cómo va a pitar penalti si llegó el balón? A ver, veamos la repetición, pero... Balón. Todo el balón. Y nos están robando de una manera increíble. Nos están robando. Pero a Haaland se le iba a congelar el pecho y fallaba el penalti decisivo. Nos daba tranquilidad en el banco de suplente y faltando ya casi 2 minutos para el final, el árbitro pitaba que el partido había concluido. Salíamos campeones de la Champions y conseguíamos el objetivo del video: ganar la Champions, ganar la Liga y ganar la Copa, volver al Atlético de Madrid un equipo gigante de España. Si te gustó el video y quieres más contenido, dale like y suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Chao.